El saludo cordial para el siguiente diálogo a través de Radio Noticias Cuenca para tocar un tema importante, temas que en muchas de las ocasiones se deja, yo diría, en segundo plano cuando son temas importantes para la ciudad y que sobre todo quienes deben liderar son quienes manejan el municipio de Cuenca. Ahí hay una empresa que se llama MAG y bueno, hay la corporación, la misma empresa Etapa, es parte importante de ese seguimiento y del monitoreo que debe tener la ciudad de Cuenca, yo diría a todo nivel. El otro día nos horrorizábamos nuevamente porque una empresa volvió a arrojar material, dicen que es un descuido, pero nuevamente el río Tomebamba fue motivo de una agresión. Esto ya no debe pasar. Ahí el municipio debe, en definitiva, o cerrar este tipo de empresas, buscar su reubicación o establecer algún tipo de sanción. Pero sigue el abuso en la ciudad de Cuenca. Y para tocar estos temas, le hemos invitado al doctor Eduardo Sánchez, distinguido amigo, persona ya vinculada a la radio, a la comunicación, para comentar un poco sobre varios temas de la ciudad, en esta época de pandemia, en donde pues no hay como tampoco dejar de lado la situación por la que está atravesando nuestra ciudad. Bienvenido, Eduardo, un gusto que esté por acá por la emisora. Muchísimas gracias, Clever, buenos días y un cordial saludo a quienes sintonizan esta clásica estación radial, ahora con el nombre de Radio Noticiascuenca.com. Ciertamente pues vivimos una época sui generis que no estuvo ni en los anales de la historia, porque lo que se vivió en el mundo hace un siglo está muy distante de la realidad actual en virtud de la agilidad con la que el ser humano va de uno a otro extremo de la Tierra, globalizada, pequeña con respecto a lo que antaño fue. De suerte tal que estos virus, ya no quiero hablar de uno solo, precisamente por las mutaciones, se presenta más agresividad de parte de la COVID-19. Están lacerando la economía, el futuro, la salud y, por supuesto, la vida de los seres humanos. Los gobiernos, de un afán desesperado, procuran hacer muchas veces de forma acertada, en otras con fallas, con equívocos y hasta con hechos reñidos con la ética, como hemos visto en la patria nuestra, donde hay una serie de pugnas. Por ejemplo, que una juez ordene que los abogados sean estén pues ya con la vacuna, rompiendo una lógica elemental. Los médicos y todos aquellos afines con esta noble profesión, entiendo que son los más llamados, porque precisamente están en la pugna constante día y noche con la tremenda pandemia que, como les dije antes, lacera a toda actitud y hecho antropogénico. Así es que hemos de esperar, sin que sea la panacea, que la vacuna llegue a la mayoría de los habitantes, en el ánimo de precautelar la vida de los seres humanos y de reactivarnos, porque el Ecuador no es la excepción. Más bien, como tercer mundo hemos sido victimizados y el hambre está por doquier. La miseria, la tragedia social, la violencia, el femicidio, el abuso sexual a los niños y el desempleo son muy frecuentes del día de hoy. Y esto nos pone en vilo, porque realmente el futuro de la sociedad es más que grisáceo, así se lo ve. Bueno, Eduardo, me parece interesante esa introducción, sobre todo para el tema de la reflexión de la ciudadanía. Vamos con temas, Eduardo permanentemente está tocando la situación de los espacios verdes, de la vegetación, de una ciudad que está creciendo a buen ritmo y que, de acuerdo a cálculos, de aquí a 10 años vamos a ser un poco más de 1 millón de habitantes. Esa es la proyección que tiene el INEG respecto a la ciudad de Cuenca, que actualmente
tiene una población de un poco más de 550.000 habitantes, sin contar con la gente de Venezuela y la gente que está radicada aquí en la ciudad de Cuenca. Creo que aproximadamente somos unos 700.000 habitantes que ya estamos en la ciudad de Cuenca, que está creciendo. Y claro, la lucha y la participación permanente en comentarios y sobre esos temas, Eduardo ha enfocado la necesidad de que ese espacio verde vaya creciendo a nivel de la ciudad de Cuenca. Lamentablemente parece que las cosas no están en esa línea y evidentemente voy a comenzar preguntándote con algo que por tu conocimiento puedes dar una buena respuesta. Yo estuve el otro día en el llamado Parque Botánico. Me pareció un espacio, no deja de ser, digamos, un espacio verde para que la gente, vivió una gran cantidad de gente que estaba por allí. Pero bueno, uno no tiene mucho que hacer tampoco en ese parque, ya se te das la vuelta. Veo que intentan sembrar plantas típicas de la zona, veo unas casas, unas construcciones muy simpáticas, pero ¿qué tiene de botánico esto? Porque yo entiendo que esto acapara, cuando uno revisa parques botánicos a nivel mundial, tiene una concepción mucho más amplia, Eduardo. Es verdad. El jardín botánico es el espacio de cultura, de respeto a la ecología y a la vida, que debe estar presente en todo conglomerado humano. Cuenca no pudo ser la excepción a este hecho. Vale la pena citar que cuando la Universidad de Cuenca, hace como 140 años, trató ya de dar inicio a un espacio verde que se consideraba como una especie de jardín botánico en la época, con pocos fondos, pero con la intención principalmente de los médicos, en una de las facultades más viejas que tiene nuestra alma mater. El jardín botánico de esos días fue un solar donde se cultivaban plantas de uso medicinal. Pero la crisis económica constante debido al centralismo, que no ha pasado de moda, que fue uno de los factores que detonó el nacimiento de la Universidad de Cuenca, con la gestión importantísima de un soñador austral como fue el doctor Benigno Malo Valdivieso. Y digo, en una de las crisis económicas, la universidad tuvo que deshacerse de este solar de plantas de uso medicinal básicamente, y pues cambió la historia. Se suspendió allí, pero ha habido mucha gente en el trayecto más allá de una centuria que ha tratado de sembrar la intención de construir un lugar llamado Jardín Botánico. Qué difícil, porque es un espacio que no genera votos, porque es un espacio distanciado usualmente del común de los mortales, pero precisamente con el ánimo de impartir cultura ambiental, enhorabuena, se ha procedido. Se ha dado inicio ya, obviamente con valor muy alto, entiendo que está sobre los 3 millones de dólares esta obra, que usó un área extraordinaria para Cuenca, que ventajosamente posee algo más de 4 ríos, y que este espacio nos vincula con la naturaleza, los ríos, con la renovación del aire, con la purificación de las aguas, con la distribución de ellas para todos los usos, no estrictamente humanos, porque el agua no puede ser antropocéntrica, el agua genera vida en todas las instancias, desde una bacteria, ¿no?, hasta el ser humano. Lo voy a poner en la cima, pero no quiero ser antropocéntrico. Todo ser vivo aporta al mantenimiento de esta gran casa llamada Tierra. Y es un espacio que no puede ser construido ni con dinero exclusivamente, ni con arte de magia. Toma muchos años hacerlo. Y vemos que uno de los más grandes jardines botánicos del Kew Garden en Inglaterra tiene 270 años, si no estoy mal.
¿no? Y hay muchos jardines botánicos, el de más antigüedad acá en el Austro es el Reinaldo Espinosa, perteneciente a la Universidad Nacional de Loja. Y esto es asunto de tiempo. Entonces yo siento que hubo cierta prisa en el acto inaugural y también desconocimiento de parte de mucha gente que quiere ver ya esto instalado, funcionando. No es así. No se trata de una vara mágica. Hemos dado pues inicio y más bien creo yo que allí deben estar presentes muchas instancias como son las universidades a través del paisajismo, de la ingeniería agronómica, de la biología ambiental, los clubes de jardinería, que en Cuenca me parece que hay 2 o 3, con gente muy empeñosa, muy entendida, que siembre, que cultive, que aporte, que ayude y que disemine esto muy particularmente en los niños y en los jóvenes. A ver, Eduardo, quiero entender, porque ahora yo veo que ya están en problemas. Están en problemas de que va a costar $500,000 cada año y están con la preocupación de que no hay presupuesto para este jardín botánico. Quiero entenderte de que sería bueno de que para que no se burocratice, si no va a quedar un espacio allí muerto, para que la gente muerto que vaya a darse una vuelta, no hay mayor cosa que ver, más para estar un rato con los niños, de pronto te das una vuelta. Como quiero entender de que valdría la pena que se llegue a algún tipo de convenio y que el municipio entregue la responsabilidad de pronto a algún sector que tenga justamente interés en el tema de protección y de generar un auténtico jardín botánico. Bueno, los municipios tienen muchísimas funciones, indudablemente, y no creo que haya el tiempo ni la fortaleza en el más amplio espectro para manejar. Por ejemplo, en Quito existe 2 grandes espacios, por lo menos. Quisiera hacer referencia a un jardín botánico que está en el centro de la ciudad, se llama la Carolina y está precisamente en el parque de su mismo nombre. Este espacio tiene un grupo de gente que lo maneja. Me parece que se trata de una ONG que recibe fondos de varias instancias, llámese embajadas, ministerios. Al ser la capital tiene mucho más aporte, pero no quiero decirles que esté viviendo una verdadera bonanza. Siempre hay crisis, siempre hay contratiempos, pues, problemas. Y yo creo que lo más importante de un jardín botánico es brindar la educación ambiental para que el niño y el joven sean los verdaderos soldados que cuiden desde hoy y a futuro la preservación de la naturaleza. Tú has sido enfático poco tiempo antes cuando mencionaste este castigo hecho sobre la vena más importante de la vida en Cuenca y en la prehispania, como es nuestro río Tomebamba, que lastimosamente antaño fue víctima de la basura. Muchísima gente sin ningún respeto salía en el día y en la noche a botar fundas de todo tipo de basura. Eso entiendo que fue opacándose merced a la buena gestión del municipio, que hizo interpretar en la gente que no se debe botar la basura. No obstante, no me extraña encontrar plásticos, latas, todo tipo de residuo de basura aún hoy en día. Y me dolió el no ser los cuencanos quienes hagamos la limpieza del río. Y me acuerdo que un par de años atrás un grupo de 20 extranjeros de habla inglesa se pusieron botas de caucho, guantes y empezaron a hacer una minga de limpieza. Minga, esa es la palabra, una minga para limpiarle a este río tan identitario de nuestra ciudad, de nuestra cultura, de nuestro proceso biológico. Entonces, constantemente vemos que el río es ensuciado. Esta vez el justificativo que la prensa nos ha hecho conocer es un daño, un desperfecto. Se rompió un muro, un dique y se vertió no sé cuántas toneladas de basura de una empresa
que maneja caolines y tierras varias, y los residuos tóxicos de una gran producción industrial. ¿Habrá sanción? Dudo mucho, dudo mucho. Es el poder dudo mucho, ¿no? Pero la verdad es que el río es de toda la ciudad y del austro. El río no pertenece a una empresa, a una familia, ni a un clan. El río es identitario cultural. Digo yo, ¿qué sentido tiene haber hecho una consulta popular para defender las génesis hídricas si cuando llega a manos de los cuencanos, entre comillas, es maltratado y se torna en un vertedero, en una cloaca industrial? No hay ningún sentido, ¿no? Y no es la primera vez. No, pues esto es frecuente, hemos visto innumerables ocasiones el río ensuciado con residuos de tipo industrial. Y lo grave es que hay temor en el municipio de poner ya fin y clausurar, porque eso es lo que debería hacerse. Bueno, la ubicación la que tiene. Existe jurisprudencia al respecto, Clever, y Cuenca ha sido pionera precisamente con las piscinas de oxidación, haciendo una canalización que transporta residuos industriales hacia Ucubamba para que Etapa procese. Pero antes que ello, las empresas que manejan tóxicos de alto grado hacen su propio proceso en la empresa y después mandan, hay una tasa, se pagan los impuestos pertinentes, pero sobre todo se precautela para que los ríos mantengan su prístina presencia, su pulcritud, todos los pasos biológicos que se hacen en el agua, y esta pueda ser empleada con fines agrícolas, con fines de placer. Recuerda que lastimosamente las épocas cambian, pero los paseos a los ríos cuencanos fueron parte de la estrategia social. ¿Quién no disfrutaba de ir a un día de campo, a las melcochas, a el fiambre, claro, la llama, con el fiambre? Iba el padre, la madre, los hijos, los invitados, se armaba una tulpa y se compartía. Esa era la esencia del hogar. Todo está roto hoy en día, ¿no? Vivimos una época muy diferente, es el siglo XXI, pero yo quisiera retomar aspectos de este tipo, porque Cuenca es una ciudad única, que más que los cuencanos le valoran los extranjeros, que vienen y encuentran un verdadero tesoro por muchos aspectos, inclusive la calidad humana, porque el cuencano usualmente es fraterno, es amigable y hospeda bien a quienes llegan, lo cual no ocurre en otras partes, donde no existe este mestizaje entre lo latino y lo nativo, ahora, pero, lo autóctono. Ahora, Eduardo, no estamos cayendo en algo que de pronto sí hay un deterioro en la ciudad de Cuenca. Te hablo con respecto a la actitud de la ciudadanía. Como que se ha deteriorado el tema cultural cambios. Y es evidente que vemos algunas prácticas que, carambas, no las habíamos visto antes, ahora con respecto al tratamiento de la ciudad. Lastimosamente, el proceso evolutivo no siempre es tal. Quisiera invertir a involución, porque este rato le estamos acusando de todo el proceso pandémico, pero ve esta violencia de la sociedad, Clever, que lacera, que lastima, no se respeta ni al anciano, ni al niño muy tierno, no se respeta al joven. Se ha mercantilizado inclusive la vida de los seres humanos. La violencia a través del crimen organizado, que parece que tiene vínculos aún con los más altos estratos de la política, y no solo en el Ecuador. Entonces, mira cómo la vida no tiene precio. Ya que tocas ese tema, mira, cuando antes se hablaba de políticos, gente vinculada a la política, como se habla ahora, ¿no? Antes se hablaba del cuencano de alto nivel honesto en el Parlamento, del cuencano honesto, del cuencano que era ejemplo, y que en varias obras, esto confirma Eloy Alfaro, García Moreno, que veían un reducto importante de ética, de moral en Cuenca. Ya no pasa eso. Bueno, yo creo que hay que empezar hablando de la justicia. Aquí siempre
el abogado, el jurisconsulto, fue tal, un hombre de respeto. El representante político de la SUAY era un hombre de alcurnia, intelectual, respetable, de A a la Z, un hombre ético, un hombre incorruptible, un hombre que iba con un norte de servicio a la sociedad, y muchos de los altos cargos de la ciudad eran sin sueldo. Así es. Lo cual representaba que era un honor, y no como hoy en día, Cleves, que un alcalde capitalino mencione que es un honor tener un grillete electrónico en una de las extremidades inferiores. Debe estar enseñado a eso, pues. Posiblemente lo vean desde ese ángulo, pero todo depende del nivel. Entonces, esto sí lastima. Esto lastima porque Cuenca sí tuvo representantes de alto nivel, de alto prestigio, y eso nos ha diferenciado de muchos lugares honoríficamente. Un gran placer el decir tú eres cuencano, ¿sí? Con nuestro cantado, con nuestras buenas costumbres, representando a las familias de Cuenca, ¿no? Pero hoy en día se ha dado un giro y hemos visto la tragedia que muchos australes generaron en la década y que hoy en día andan medio huidos, claro, no dan cara. Veamos qué ocurre después del acto electoral del próximo día 11. Si salgo o si huyo, porque así están algunos. Claro, sí, preparándose, ¿no? En todo caso, yo no quisiera hablar de un acto de venganza ni nada de eso, ¿no? Eso es muy insano. Yo quisiera la restauración de este país con paz social, con trabajo, en la cual tenemos que aunar el esfuerzo colectivo, porque no es asunto de un presidente, de un grupo de ministros, de un grupo de funcionarios que llegan por razón a un cargo alto. Esto es asunto de una sociedad en pleno. La patria realmente nos pertenece a todos los ecuatorianos. Y eso es lo que tenemos que defender en las urnas, y eso es lo que tenemos que sembrar en los hijos, en los nietos, porque este país es nuestro. No es de culturas ni de políticas exógenas, ajenas, que solamente con la verborrea, con el engaño, con la falacia, con la mentira y con la usurpación de los dineros públicos, empobrece y miserabiliza a la sociedad. Las pruebas están al cántaro y no es un asunto de inventarse ni de injuriar a alguien en particular. O retomamos nuestro país o lo entregamos a fuerzas ajenas para que acaben postrándonos, como lo vemos día a día en cantidad de ciudadanos que están en las esquinas, niños, jóvenes, mujeres, miserabilizados por quien tuvo la osadía algún día de decir que los venezolanos salían a hacer turismo por Sudamérica. Terrible, ¿no? Terrible, Eduardo. En el tema de Cuenca, tú siempre has tenido una preocupación. Yo, desde que te conozco, de la ciudad verde, de la Cuenca Verde, yo creo que Cuenca, manteniendo su belleza, ha entrado con mucha velocidad, Eduardo, en un proceso de deterioro. No solamente es el tema verde, es el tema del crecimiento. Cuenca ya luce desordenada. Hay situaciones que se escapan de las obligaciones que son del municipio para manejar la ciudad. Y en el tema verde es evidente que también nos han disfrazado los políticos, ¿no? Un exalcalde decía que Cuenca tiene, creo que dijo 50 metros cuadrados por persona, ¿no? De área verde. De área verde. Uh-huh. Creo que fue también a tomar en cuenta el Cajas, creo, para hacer esta relación. Yo vi un dato, Cuenca tiene todavía, yo diría, un poco de armonía en el tema de espacios verdes, pero uh-huh, no es suficiente. No. ¿Cómo se podría manejar este tema, Eduardo, cuando se manifiesta? Ahora creo que se llega a que es necesario que una ciudad, para que tenga armonía,
debe tener por lo menos 15 metros cuadrados por persona para que haya armonía. ¿Y qué es lo que se podría hacer? Porque yo creo que hay acciones que se las pueden tomar, que no son muy complicadas, pero que evidentemente tienen que o deben de tener el liderazgo por parte de las entidades que cobijan tanto Cuenca como la provincia de la Azuay. Así es la verdad. Bien, ciertamente Cuenca ha sufrido, creo yo, los últimos 20 años un proceso de explosión demográfica y de expansión, no solamente por gente que nació acá, sino que se convirtió en una capital austral y más allá. La vemos con gente forastera, muchos de ellos buenos ciudadanos. Yo he encontrado gente que hace, por ejemplo, panificación, ha instalado pues negocios de varios tipos. O sea, no todo el que viene le debemos ver con malos ojos. Son hermanos latinoamericanos. En tanto en cuanto vengan a sumar a construir esta sociedad, son bienvenidos. El número del parque automotor entiendo que supera los 115,000. Ya estamos más, debe estar cerca de 130. Bueno, eso es la prueba más intensa de la degradación del aire que es diseñado para nuestra respiración, fundamentalmente, ¿no? Luego después hay mucho vehículo que no se sujeta a hacer control técnico y vemos que andan lanzando bocanadas de humo por doquier y allí sí brillan los inspectores de la EMOV. No sé por qué, pero tú, que eres cumplidor de las normas y de las leyes, te castigan, te buscan la mínima falla. Y sin embargo hay un montón de gente. Si es obligación usar vehículos con placa, ¿por qué circulan vehículos inidentificados? Y la EMOV no hace nada. Veo yo con alguna frecuencia a representantes de la EMOV con sus celulares en una esquina y los carros se pasan el semáforo en rojo porque hay ciudadanos que irrespetan y que degradan, causan atropellamientos o entorpecen el flujo en el tránsito o no cumplen con las normas. Eso implica degradar a la sociedad. Punto 1. Punto 2. El área mínima per cápita, tú le has mencionado como 15 metros cuadrados. Existe una norma algo vieja de la Organización Mundial de la Salud que citaba 9 metros cuadrados. Vuelvo a insistir que lo que ha salvado a la ciudad de Cuenca son los espacios verdes generados por los 4 fluidos de los ríos. Los parques lineales. Ellos transportan el aire viciado de la ciudad y nos dan nuevo aire cada día. Sin los ríos, caramba, Cuenca estaría en serios aprietos. Pero eso no significa que debemos descuidar, porque en cambio ha avanzado la frontera agrícola a paso acelerado. No sé qué hará el Ministerio del Ambiente. Recuerda del problema de Ilincocha, cuando la representante del ministerio estaba más vinculada con la degradación del Cajas que con la defensa de él mismo, de un parque nacional del calibre del Cajas, extraordinariamente bello y útil, porque ahí se procesa el agua que va no solo para Cuenca, que nos sirve no solamente a los cuencanos, sino al austro en general, porque si pienso en la costa, se nutre con el agua del Cajas. Si pienso en el sur, llámese Tarqui, Girón, la misma Yunguilla, se nutre con lo que el Cajas, este gran bloque andino, genera hídricamente. Entonces, creo yo que es hora de que seamos respetuosos de toda la normativa, porque leyes existen en este país, dicen que está pisado de jurisprudencia, pero hay que cumplirla. Y hay que hacer cumplir, y hay que ser honestos, y esta es función de todos. De suerte tal que a los ríos debemos darles un tratamiento especialísimo. Por eso has hablado tú del tema Ciudad Verde, ¿no? En términos de que hay que hacer una campaña muy intensa. Puede estar dirigida por el municipio y tienen que integrarse todos los profesionales afines con la agricultura
y la gente que ame a la tierra y a la vida para hacer una renovación respetuosa de los espacios verdes, fundamentado en el cultivo de especies nativas. ¿Por qué? Porque una especie exótica, ejemplo, pino, ocasiona daños, ocasiona trastornos, alteraciones en aire, agua, suelo y en todas las formas de vida que están junto a él. Por lo tanto, debemos ser respetuosos en no introducir especies ajenas a los entornos andinos. Y, de otro lado, las especies nativas, por ejemplo, producen flores melíferas en concordancia con la presencia de muchísimas especies de colibríes, ¿no? Por tomarle un ejemplo, pero realmente este mundo trófico en el cual se vinculan unas con otras especies es interminable. Esa es la gran biodiversidad de un país que está en 17ª posición a nivel mundial como país mega biodiverso. Pero eso tenemos que entender nosotros y conservar nosotros. No vamos a esperar en un ministro o en una autoridad de paso. Pero no está pasando eso, pues, Eduardo. No ocurre lastimosamente Tú decías, porque... Mira, aquí en Cuenca nada más. Mira cómo yo diría con la irresponsable. Mira lo que ha pasado. Con la actitud, yo diría, irresponsable del Consejo Cantonal. Y te hablo desde años atrás. No se ha respetado lo que era, pues, evidentemente parte de la protección. San Joaquín, por ejemplo, era zona protegida, ya no hay. San Joaquín ya es una zona residencial en este momento. Así es la verdad. Choyabamba igual está pasando lo mismo, que se iba a generar o habían ordenanzas que generaban una protección para que haya equilibrio entre lo verde y la presencia. Es inevitable que la zona de vivienda o de crecimiento poblacional requiere de terrenos, pero no se está respetando absolutamente nada de eso. Y tú ves cómo cada vez... veía el otro día caminando por acá, por el sector de Misicata, que era también una zona verde, ya es una zona residencial todo eso. Es decir, el municipio no pone las cláusulas para buscar un poco de equilibrio en relación al crecimiento tanto poblacional de vivienda como el tema de la protección de los espacios verdes. Así es la verdad. No hace mucho tiempo el municipio determinó que Cuenca debía crecer en sentido vertical y se está dando mucho énfasis a la construcción de edificios de 5, 6, 7 pisos. Es una de las formas de precautelar precisamente de los espacios verdes, porque de otra forma Cuenca se expandía sin son ni ton, en ausencia casi total de la planificación. Recuerden que hay gente que construye sobre el mismo lecho de los flujos hídricos. Se producen lluvias intensas, se cae la casa y el ciudadano acude a que se la devuelva por parte de instancias municipales, por ejemplo. No, absurdos de este corte hemos visto acá. Entonces, yo creo que un aspecto trascendente es la planificación de la ciudad. Y en ese sentido Cuenca fue pionera, pero hay cierto descuido. Ya hay varias décadas atrás no se da énfasis a un asunto trascendental. La ciudad tiene que ser planificada por respeto no solamente al ser humano de hoy y del futuro, sino a toda la vida en esta gran área que contempla una ciudad del corte de la Cuenca. Uno se asusta cuando oye cifras como las que tú mencionaste. Hoy en día posiblemente estemos en el orden de 600,000 habitantes o algo más, con esta gran masa flotante que viene de los pueblos, o es gente de paso, etcétera. Pero ya se anticipa una ciudad de 1 millón. Y los expertos, tanto en arquitectura, en sociología, ven con suma preocupación que si no le domesticamos a este monstruo creciente, la ciudad se va de las manos y después va a ser imposible corregir los defectos que se generan en la ausencia de la planificación. Ahora, pero ¿cuál tiene que ser el papel de un municipio cuando también la gente aquí en la ciudad de Cuenca es especial, digo yo, a veces prevalida porque hay dinero en el bolsillo, ¿no? Mira, el centro histórico es abandonado.
Es una estructura que está casi desocupada, que tiene capacidad, de lo que yo puedo escuchar, para que puedan vivir no menos de 140.000 personas, y están viviendo menos de 25.000 en este momento. Entonces, la gente, como hay la comodidad de lo económico, yo no vivo en el centro, no tengo donde dejar el vehículo y me hago una villa donde me dé el bolsillo. Correcto. Eso tiene que ser motivo de regulación por parte del municipio, tiene que ser mucho más exigente y estricto a la hora de la utilización de estos espacios. La verdad que sí, la verdad que sí. Indudablemente el centro tiene un rostro comercial que ha sido degradado también por parte de los moles, de la presencia de los moles. Pero Cuenca no puede perder la identidad. Este es un conflicto que se presenta en todas las ciudades en proceso de expansión. Y como dices tú, las casas ortodoxas o las clásicas casas grandes fueron abandonadas y la gente salió a vivir en villas, etcétera, etcétera. Peor con el tranvía, pues, Eduardo. Peor todavía si tú te fijas la ruta tranviaria. Ese es un tema para tratarlo en un punto aparte y con expertos, porque realmente es un castigo que recibió la ciudad de Cuenca por parte de quienes decían tenerle amor a esta urbe. En fin, entonces, la ciudad vieja tiene que ser preservada en términos de darle un ambiente de fiesta, de alegría. Aquí quisiera solicitar muy respetuosamente a la EMOV que se haga un control constante de las motocicletas. Están invadiendo, hay un proceso de expansión de las motocicletas bárbaro. Por un lado. Por otro lado, muchos motociclistas retiran los silenciadores de los escapes y es una turbulencia sónica a cualquier hora del día o de la noche. En la noche es peor todavía, en Remigio. No me extraña. No hay unas motos que tienen, ¿qué sé, los decibeles, ¿no? Claro, muy alto, el ruido se mide en decibeles o decibelios. Resulta que hay jóvenes, ¿no?, que se compran una moto cuya potencia se refleja sobre todo en el sonido, que es muy fuerte, y que lo hacen a las 11 de la noche, hasta las 2, 3 de la madrugada. Allí los señores del EMOV no aparecen absolutamente para nada. Esas motos, por ejemplo, dada la situación incluso de lo que dice la ordenanza, esas motos no pueden funcionar en la ciudad de Cuenca. Sí. El límite máximo permisible de sonido o de ruido ya es 80 decibeles. Y esas deben tener el doble, fácilmente. Lo otro genera sordera o hipoacusia. Y la población moderna es víctima por la electrónica, por los motores, por las fábricas, etcétera, etcétera, ahí sufriendo un deterioro en la capacidad auditiva. Es un asunto que hay que hacer cumplir porque existe jurisprudencia. Volvemos a lo de antes. No es carencia de leyes, es carencia de pantalones. Voy a usar este término palabra, sí, porque las damas también usan pantalones hoy en día. Y caramba, hay mujeres que son estrictas, exigentes y hacen cumplir. Mira, y no es problema de tener un vehículo, 2 vehículos, ya, aunque yo no estoy de acuerdo con eso. Uno debe tener lo necesario para vivir. Pero no es problema del vehículo, sino el mal uso que se da. Así es. ¿No? Aquí la gente sale y tenemos esa costumbre que ni en los países más desarrollados se dan el lujo. Se pasean en el vehículo. Tú ves, la gente sale a no hacer nada en el vehículo. Y eso genera un alto nivel de contaminación, sin contar posiblemente con el desgaste de los neumáticos, que también provoca otro daño terrible. ¿No? Así es, así es. Cuenca, tal vez una pequeña desventaja es la de ser una ciudad de montaña, como se la llama, ¿no? No presenta la misma estructura de muchas ciudades europeas o en la misma China, por citar algo, en donde se rinde culto al uso de la bicicleta. Y tú ves igual a un niño de 5 años como a un anciano de 85 usar bicicleta. Y eso implica mayor actividad física, más salud, menos daño en el aire, menor consumo de combustibles y una ciudad más habitable, más sana. Pues yo creo que hay que aplaudir a todos estos gremios, a toda esta gente, a todas las intenciones y a los hechos que hacen posible el empleo de las ciclovías, no perfectas, hay mucha imperfección porque fueron hechas de último rato. Cuenca no estuvo planificada así.
Además, con un pequeño detalle, Clever, uno de los defectos en la planificación de esta ciudad es el ahorro de terreno público en beneficio de los dueños de las casas o de los edificios. Hoy en día las calles se planifican con 5 metros de ancho. Parquean los autos y se bloquea la calle. Claro. No, esto es muy común. O sea, ¿hasta cuándo este concepto primitivo de medioevo en que las civitas o ciudades no consideraban la presencia de los automóviles? Y estaba bien que se hagan calles de 5 metros de ancho. Claro. Pero hoy, el 2021, seguir con la misma tónica implica la estrechez mental de quienes son los planificadores. Claro. Hacia ellos tenemos que exigir que se hagan las cosas en concordancia con la modernidad. Así es que pero también hay demasiado interés ciudadano también. Que lastimosamente, yo he oído historias, por ejemplo, la avenida esta del sur, en la cual se expenden cuyes y chanchos, la Don Bosco. La Don Bosco era más del doble del ancho actual. Y que gente de poder redujo el ancho. Para ganar metros. Para ganar metros, ganar dinero vendiendo para las casas, en fin. Y pues, ¿quién paga los platos rotos de todo esto? Es la sociedad en pleno. O sea, siempre el pueblo es el que se afecta por los pasos equívocos, erróneos o interesados de quienes hacen el poder. Por eso le escuchaba a la señora Manuela Gallegos, el día de ayer, una muy interesante entrevista, citar que la verdadera democracia es la que está en manos del pueblo. Sin caer en ocrocacia, que sería la turba, no, pero el respeto, el que el gobierno esté dirigido siempre con un norte, el ser humano. Mientras no haya eso, es una pseudo, o lo que yo he dicho alguna vez, democracia de papel, con fraudes electorales, con condecorados por los conteos alterados, y etcétera, etcétera, etcétera. Sencillamente con desaparecer de la esfera nacional creen que las cosas están ya curadas, y no es así, porque será gente que no pueda retornar jamás a este país. Habrán piedras, tomates, huevos y las críticas ácidas que caigan sobre la estirpe de ellos. No, de hecho, ¿no? Y el tema, mencionaste a San Manuela Gallegos, yo tuve la oportunidad de entrevistarle cuando por primera vez llegó acá a la emisora, fue una de las más cercanas colaboradoras de Rafael Correa, y una de las que más pronto le abandonó, porque simplemente ¿pero dijo, por qué? Cambiaste de dirección, no eres la persona que yo conocí, no eres la persona que tenía unos ideales de cambio del país, que nos sedujo a todos, porque era una seducción general. A mí no. A mí me gustó mucho la forma como planteaba un Estado mucho más democrático, más libre, con más desarrollo, con más planificación. Todo eso duró 1 año y medio y todo se fue al traste de la basura. Y entre ellas estaba Manuela Gallegos, creo que Alberto Acosta, había un grupo de personas claro, que se fueron... Fernando Vega, claro. Gente que evidentemente idealizaba un país diferente, un país mejor. Y claro, como el señor tenía tal vez el temperamento, la personalidad, el carisma, lo que hemos vivido es terrible para el país. En todo caso, estamos frente a un proceso de elecciones. No puedo dejar de preguntarte en este segmento, Eduardo, ¿qué piensas tú de lo que viene? Estamos en un país donde a mí me asusta la actitud de ver a una población que no le hace caso al tema de la corrupción, que le ve como un tema normal el tema de la corrupción, que sigue dejándose seducir por alguien que más que hacerle bien al país le ha hecho daño, y que ha asumido sobre todo un papel de odio hacia todo lo que signifique algo diferente a lo que es la revolución del siglo XXI. Bueno, la praxis política, como lo habíamos citado antes, estuvo encaminada al servicio a la sociedad. Ese era el gran norte. Algún rato se puso precio.
a todo. Y luego después empezó a entrar un virus de la corrupción que no tiene vacuna, ni tiene cura, porque la cárcel también es una quimera, y en la cárcel están 2 y no 500, por citar algún número, ¿no? Porque el pueblo es ajeno a la verdadera democracia, que debe ser su representación, su respaldo, su respeto. Prima la apatía, somos ajenos, seguimos siendo víctimas del caudillismo, seguimos y continuamos siendo engañados por las falacias, por el populismo, por el engaño, por la mentira, por la verborrea. Y lo que tenemos es el fruto de la realidad social. Así piensan los ciudadanos y lo que tenemos enfrente es la respuesta más concreta. Recuerdo siempre las frases de un muy interesante juicio que hizo alguna vez una persona amiga. Discutían 2 personas sobre un expresidente de mucho rato atrás. Y dijo, cuidado, no hagas una crítica tan ácida porque el señor representa a la mayoría de los ecuatorianos que votaron por él. Podría ser victimado tú a palos y a piedras por los electores. De tal suerte que el presidente y los políticos son el fiel reflejo de lo que la sociedad es. ¿Qué tenemos para el próximo día 11? 2 posiciones contrapuestas, absolutamente. El uno que dice ser socialista, de lo cual no creo que tiene la S, y el otro que es un partido de derecha. Ambos han hecho ofertas muy difíciles de cumplirlas, pero pruebas al cántaro, hablar de la desdolarización, que ha sido uno de los soportes para estar de pie, me parece un crimen. Yo no soy economista, pero sí soy comprador y vivo en este país. Hago las compras que todos los ecuatorianos hacemos y sin el dólar hubiésemos estado llenos de billetes, papel sin valor, que es lo que le sucede a otro país latinoamericano. De suerte tal que si la conciencia ciudadana no hace una reparación estricta, seria, honesta, no solamente por los 4 años, sino por el futuro de este país, el asunto está grisáceo. El asunto tiene un muy mal sabor. No podemos caer en el engaño infantil de la extracción del oro de los viejos equipos de los celulares. No podemos caer en el engaño del reparto de dinero inexistente. El Ecuador es un país quebrado. Si no ponemos el hombro todos, el futuro también tiene matices oscuros. Hay que votar, como dice el pueblo, por el menos malo, por el que menos ofertas falaciosas haga. Esa es la tónica con la cual estoy actuando yo. Y ojalá que vengan días mejores. Porque no es mi situación personal, es del pueblo, sin violencia, con trabajo, con futuro, con dignidad, con salud, con vacunas, con educación. Si no tenemos esto, no hay sentido alguno. Es una tónica que con certeza total todo el pueblo desea. Yo me uno a quienes comentan, Eduardo, no sé qué piensas tú, de que esta elección es un poco extraña, rara. Es decir, hemos visto históricamente la confrontación entre liberales, conservadores, luego aparece la llamada centroizquierda, con algún cambio que se inclina a uno de los 2 lados, pero a mí me da la impresión de que en este momento estamos asistiendo a la presencia de un partido político, que es del señor Lasso, que tiene la característica, como tú bien manifiestas, de ser un
un candidato de la derecha ecuatoriana, frente, yo diría, a una banda mafiosa. Ese es mi punto de vista y de pronto... No es partido político. No es partido político. No es partido político. Movimiento. Detrás de todo eso están muchos intereses de quienes quieren salvar el pellejo, porque si hay una justicia que se despolitice, muchos van a tener que irse a la cárcel y van a tener que rendir cuentas a la justicia ecuatoriana. Entonces, yo no le veo una contienda entre dos tiendas políticas que se diferencien ideológicamente. No sé qué piensas tú. Bueno, exhiben cosas símiles, ¿no? El mismo debate generó muchos vacíos en quienes tienen criterio político e instrucción. Luego, después, la serie de ofertas de andar dando el abrazo, yo te doy tal cosa, si gano al día siguiente de mi triunfo, estarás con $1,000 en tus manos, cosas de ese tipo. Es muy difícil interpretar cómo se comen el cuento, para usar una expresión muy de pueblo. Nadie regala a nadie. Estamos viendo en las calles que para entregar 20 o 50 centavos la gente extiende y pide de favor. Como nunca antes hemos visto. Como no hemos visto un mundo tapizado de mendigos. Y esto no pasa aquí. Vamos a cualquier ciudad de la patria nuestra, o al Perú, o a Chile. Lleno de venezolanos. Claro. Lleno de gente miserabilizada por los políticos, que no son realmente políticos. Yo creo que debemos darles cualquier otro título, porque el político es un servidor de la sociedad y lastimosamente embaucan, engañan, mienten, y siempre hay los favorecidos, los lacayos, los que están cerca de, que son los que siguen manteniendo el poder, tienen grandes estipendios, ventajas, canonjías, y hacen posible el mantenimiento aún de régimen de facto que laceran la existencia de los seres humanos. Yo no puedo concebir un pueblo que se muera de hambre siendo el quinto productor de petróleo del mundo, teniendo minas como pocos países de la tierra esmeraldas, lo tiene. Claro. No, un país donde se cobijó la presencia de muchos hermanos latinoamericanos, y recuerdo esto de forma anecdótica. Hacíamos cola en un banco un día y un par de señores conversaban sobre la suerte del gran país de Simón Bolívar. Y una señora humilde se dio la vuelta y les dijo: perdonen, señores, oigo que ustedes hablan mucho de Venezuela. ¿Conocen? No, hemos oído, hemos visto en la televisión, hemos leído en la prensa, etc. Yo viví 18 años allá. Salí desde Ecuador y mejoré absolutamente. Un montón de gente hizo eso. Carro, casas, cuentas con dinero, bien habido, lícitamente. Era un gestor de una economía extraordinaria. El rato menos pensado se viró y se empobreció. Llegó El chavismo. el hambre. Llegó el hambre en su máxima expresión. Los extranjeros salieron de vuelta para sus casas y la gente empezó a hacer turismo, como lo dice el dictador. Los propios hijos de esta bella tierra salieron a mendigar, a pasar hambres, muerte, vejámenes porque duele, Clever. Una madre muy joven, 28, 27 años, con el niño, lloraba un día y decía: por favor, si puedes darme un pan, hazlo, pero no te burles. Es un vejamen las cosas que escucho todos los días de hermanos latinoamericanos. Todo esto generado por los ladrones de turno, no por los políticos que sirven a su gente, a su pueblo, a su país. Eduardo, una inquietud final. ¿Tú crees que podamos llegar, porque esa es la campaña, de que podemos llegar a los niveles de Venezuela? Y te pregunto esto porque cada país tiene sus semejanzas, pero sus diferencias. El Ecuador es un país muy variado, ¿no? La misma zona.
el costeño es diferente al serrano, a la gente de la región amazónica, oriental. Sí, sí. Incluso decía, aquí en la misma provincia de la Suay, el de Yunguilla es diferente al de Nabón, ¿no? El de Biblián, o vamos a Cañar, el de Cañar es diferente a cualquier ciudadano de Cuenca o de cualquier región. Es decir, hay una variedad. El sector indígena, eso, en medio de todo, es una fortaleza en el tema sin lugar a duda, de la defensa del país cuando hay abuso por parte de las autoridades, y es el que le ha puesto a temblar al mismo régimen anterior. Entonces, desde ese punto de vista, yo mantenía el criterio de que muy difícil que vayamos a llegar, y es porque su gente, mañana el sector indígena, se para firme porque no le gusta el manejo del gobierno y salen corriendo cualquiera que esté en Carondelet. Tú has tocado una cosa muy importante, Clever, el respeto que el país debe dar al campesino, al indígena, a este ser humano que denodadamente labora los 365 días del año para generar el alimento que llega a las mesas nuestras, a costa de cualquier precio, batallando con las condiciones de clima, a veces exceso de lluvia, otras veces defecto, plagas, etcétera, etcétera, para recibir la visita del, voy a usar un término duro, discúlpenme por favor, del buitre intermediario que mal paga al productor y castiga al consumidor final. Es hora que el Estado ya le ponga fin a eso, genere un medio, un canal para que el productor sea el que comercialice y haya un gran incentivo para trabajar a esta tierra y reverdecerla mucho más con la generación de alimentos. Es un país que gastó millones de dólares en la construcción de obras de ingeniería hidráulica en la costa para impedir los daños clásicos, acuérdense, por ejemplo, del río Bulubulu, para almacenar agua y para generar una fuente extraordinaria, la mejor del Pacífico Sur, como es en el Ecuador, que yo no sé a qué hora arrancamos la producción de plantas productoras de alimentos, que empezó Chile, que Perú está en un proceso gigante y que nosotros tenemos las condiciones. He oído que ya hay producción de uva, por ejemplo, en la provincia de Santa Elena. Es hora de abrir los ojos a una realidad, atender al campo, que va a ser el gestor de divisas y de alimentos. Eso es súper importante, por un lado. Por otro lado, un tema que ya lo has citado tú antes, Clever, la preservación de los bosques nativos, la reforestación de este país, el cuidado y el mantenimiento de las áreas verdes en la ciudad, a propósito de entregar oxígeno, salud a los habitantes y un mejor futuro para este país. Si no procedemos en este sentido, responsable, respetuosa y humanamente, el asunto es crítico. Aspiro, como mucha gente, al día domingo en la noche, respirar paz, tranquilidad, sosiego, e ir pensando en un país que no va a ser subsanado de forma mágica ni con vara alguna, porque no existe receta para una quiebra económica como que es la que estamos soportando el día de hoy, más aún con la presencia de esta gran pandemia. Aunar, volvernos humildes, realistas, generosos con el ser humano, apoyar a todas estas causas y sacarle a este país por mejores derroteros. Esa es una obligación de todos los ecuatorianos, sin distingo de clase social, de religión, de capacidad económica, etc. Todos estamos bajo el manto de la tricolor y mientras no haya este afán colectivo, no podremos ver mejores días para nuestra sangre presente en hijos y en nietos ya. Eduardo, gracias por tu presencia. Espero que ya un rato te incorpores para que tengas tu propio espacio. Me gusta mucho lo que hace Eduardo cuando está pues al frente de un espacio y sobre todo para hablar de temas de interés de la ciudad. Eduardo. Agradezco infinitamente la opción generosa de tu parte, Clever, haberme invitado a estar en esta casa radial que habla mucho de la historia de la ciudad, desde épocas
inmemoriales con tu señor padre, a quien le guardo mucho respeto, y la continuación de los hijos, muy particularmente la tuya, que has dedicado tu vida casi por entero a la comunicación social, no con otro norte, sino es el servicio a la sociedad. Por eso un aplauso y una gratitud para ti. Perfecto, gracias al doctor Eduardo Sánchez que nos ha acompañado en esta mañana. Gracias a ustedes también por acompañarnos en esta jornada y la entrevista la pueden revisar tanto en Facebook como en online. También en YouTube está esta entrevista para que ustedes puedan ver. Gracias y muy buenos días.